Coronan las estrellas, te arropa el cielo en canción, y aquí en tierra de Aloa late fuerte tu devoción. Un afectuoso saludo a todos los moradores de la parroquia Nuestra Señora de la Asunción de Aloa. Somos del barrio El Rosario y les compartimos unas historias y anécdotas que forman parte de la historia de nuestra parroquia. A continuación, doy paso a la señora Fabiola e Inés León, quienes formaron parte de las festividades de la parroquia. Buenos días, señora Fabiola, señora Inés, bienvenidas a esta narrativa sobre los recuerdos y anécdotas de las festividades de Nuestra Señora de la Asunción de Aloa. Hablo yo. Muy buenos días, señores moradores de la parroquia de Aloa. Nosotros les hemos venido a contar algo de lo que nos acordamos de lo anterior, del pasado. No, yo me acuerdo más o menos de cuando el Padrecito Flores llegó. Él era el que hizo, le consagró a la Virgencita de la Asunción. Antes nosotros no conocíamos eso, pero cuando llegó el Padrecito, él le consagró. Entonces desde ahí viene. ¿Por qué? Porque más antes no le consagraban a la Virgencita, porque había una Virgencita que le traíamos del Pedregal, que se llamaba la Virgencita de las Mercedes. Las festividades hacían solo con la Virgencita de las Mercedes y el Señor del Casantito. A la Virgencita de la Asunción no le tomaban en cuenta, pero llegó el Padre Flores y él le tomó en cuenta. Lo que yo recuerdo, más o menos les estoy contando desde más o menos de 1975, de lo que yo recuerdo. ¿Y cuáles eran las actividades, qué nomás era lo que realizaban en esas festividades? En esas festividades, nuestros padres, porque nosotros no éramos, sino nuestros padres eran los que hacían las fiestas, preparaban las fiestas, hacían la comida, siempre y cuando, no como ahora, sino antes era la colada de haba que les llamaban el runaucho. Era con carne de res, con una papa y la chicha. Era la comida, eso era la comida que daban. Preparaban mis padres antes no daban en platos así como ahora. Eran platos de barro y cuchara de palo, por un lado. Por otro lado, contrataban banda, contrataban bracerantes, hacían trabajar florianas en Saquicilí, de ahí transportaban acá a la iglesia. De ahí, a los 8 días, hacían una otava, donde les hacían sentar a los priostes en una mesa, en una banca y una mesa adelante. En la mesa le ponían una botella de no sé qué licor más o menos era, no recuerdo bien. Le ponían algo de comida y le contrataban a una persona para que se haga el toro y a unas mujeres para que se hagan las vaqueras. Cuando el toro tenía que lograr tumbarles a los priostes, llevarse lo que esté en la mesa o sacarse algo de la cocina donde cocinaban. Las vaqueras nunca le permitieron porque tenían que pagar una multa. Ellas siempre tenían que seguirle al toro hasta enlazarle y hasta lograrle cogerle al toro. Cuando le cogían al toro, sí le avanzaban a coger, porque el toro no respetaba nada. El toro iba, con la que asomaba. Les tumbaba a los priostes, hacía horrores. Entonces, cuando al toro le lograban coger, a veces no le lograban, pero a veces sí le lograban coger al toro. Cuando le lograban coger al toro, le tumbaban y al tumbarle, le salaban. Donde cogían la orina de las mujeres, en una botella le machacaban el ajo, le ponían algo más y le ponían la machica en la boca y le ponían la orina para salarle al toro. Eso era lo que yo vi en la fiesta de mis papás es que hacían, porque hicieron no sé cuántas fiestas, pero de las que recuerdo he visto eso. Señora Fabiolita, tal vez nos podría contar quiénes eran las vaqueras. Las vaqueras eran unas señoras bien valientes, unas señoras que tenían que enfrentarse al toro, que se arriesgaban a lo que les pase con el toro, porque el toro no respetaba nada. El toro les agarraba, les iban tumbando, les iba haciendo barbaridades. Entonces las vaqueras eran las que tenían que lograrle atraparle al toro
enlazarle y cogerle al toro. Y si es que no hacían eso, tenían una multa. Las vaqueras tenían que darles, o sea, o lo que tenían que darles, si les tenían que, o sea, darle una java de cerveza, tenían que pagar. Si les daba una botella de trago, tenían que pagar, o sea, tenían que pagarle al toro. Igual el toro también, o sea, si es que no avanzaba, también tenía esa misma multa. Lo que tenían las vaqueras, tenía el toro. ¿Y cuántas vaqueras eran las que cuidaban, digamos, la cocina? ¿Y era solo un toro el que llegaba? ¿Cómo era eso? Eran 3 vaqueras. Yeah. 3 vaqueras, la una que tenía que cuidar la puerta de la cocina, la otra que tenía que cuidarles a los pies y la otra que andaba atrás del toro. Continuamos con esta narrativa. A continuación, la vecina Inés León. ¿Qué nos puede usted compartir de los recuerdos de las festividades? Yo le podría contar porque cuando pasábamos las fiestas mi mamá, ella tenía, por ejemplo, había la fiesta del Señor del Casantito y de la Virgencita de las Mercedes, que era de Pedregal, pero ahí había solamente, se ponían para las fiestas, eran los braceros, había 3 parejas, con los braceros adelante, atrás la Virgencita, el Señor del Casantito, pero adelante de los braceros iba la banda. Y banda sí había, banda en los braceros de las virgencitas y las loas que daban a la entrada a la iglesia. Éramos 3 que andábamos cantando, como se dice, al niño, a la virgencita, andábamos adelante. Pero había una que se llamaba Lucha, ¿cómo era? Lucha, que se llamaba ella Lucha, y ella se subía a la puerta de la iglesia y daba las loas a la Virgencita, al Señor del Casanto. De ahí había las fiestas, por ejemplo, ya después de la misa todos nos íbamos, mi mamá hasta nos íbamos a la casa, y en la casa lo que había ahí no había orquestas, no había nada, ahí había solamente la orquesta, una arpa y un violín. Así y nada más. No, la banda se quedaba allá por el pueblo, llegaba a la casa, pero ya después la fiesta seguía con el arpa y el violín, nada más. Algo decía mi mamá, por ejemplo, para darles de comer, hacía de pelar las habas, les pelaba fregando un cuero, hacía moler esas habas y le daban de comer a toda la gente, hacían platos de barro con cuchara de palo, y les daba la colada de habas con, como decían en el maucho, con papitas, con carne, así. Ya no había más de comidas. Y la chicha. Silencio, pueblo querido, que hable la voz del corazón. Hoy Aloa se viste de fiesta, es día de la Asunción. ¡Que viva la Virgencita! ¡Que viva!